El camino de los secretos olvidados. En cada pueblo antiguo hay historias que no deben contarse en voz alta. Relatos que sobreviven en los susurros de los ancianos y en las miradas de advertencia cuando alguien pregunta demasiado. En aquel pueblo escondido entre montañas húmedas y bosques espesos existía un mito que parecía más un secreto compartido con miedo que una simple leyenda. El camino de los secretos olvidados. Nadie señalaba con exactitud dónde empezaba, pero todos sabían que existía. Los niños eran advertidos desde pequeños. Nunca debían aventurarse más allá de la vieja cruz de piedra, porque a partir de allí comenzaba un sendero que no pertenecía al mundo de los vivos. El lugar siempre estaba cubierto por una bruma extraña, incluso en los días soleados. Los árboles crecían inclinados hacia dentro del sendero, como si intentaran cerrarlo y ocultar lo que guardaba. Y aunque el bosque estaba lleno de pájaros y animales, en ese tramo reinaba un silencio tan espeso que podía helar la sangre. No era solo superstición. Los abuelos contaban que, desde hacía generaciones, quienes se atrevían a caminar por aquel camino nunca volvían iguales. Algunos desaparecían sin dejar rastro. Otros regresaban con la mirada perdida, murmurando cosas incomprensibles hasta que la locura los consumía. La historia estaba allí, viva, creciendo con cada susurro. Y como siempre ocurre, un joven llegó a pensar que no eran más que cuentos para asustar a los débiles. Ese joven se llamaba Matías, y su curiosidad lo llevó a internarse donde nadie más se atrevía. Lo que encontró en ese sendero maldito marcó el destino de todo el pueblo. El mito del sendero. El pueblo de San Elías era pequeño, apenas un puñado de casas de piedra y madera apretadas contra las laderas de la montaña. Los días transcurrían entre el trabajo en el campo y las misas en la iglesia, y las noches eran silenciosas, salvo cuando el viento bajaba del bosque con un murmullo extraño. Todos en San Elías habían escuchado hablar del camino, pero pocos se atrevían a pronunciar su nombre. Las madres lo usaban como advertencia: si no obedeces, la bruma vendrá por ti. Los ancianos lo mencionaban solo cuando estaban seguros de que ningún extraño escuchaba. Y los niños... Bueno, los niños hacían apuestas estúpidas sobre quién se atrevería a acercarse más a la cruz de piedra que marcaba el inicio. Se decía que hacía más de 100 años, un grupo de viajeros cruzó por accidente aquel sendero buscando un atajo hacia otro valle. Nunca regresaron. Días después, unos campesinos encontraron sus pertenencias esparcidas en la entrada. Mantas, botas, incluso armas, pero ni un solo cuerpo. Otra versión contaba que el camino no siempre estaba allí. A veces se mostraba, a veces desaparecía, como si eligiera a quienes permitía entrar. Quien lo encontraba abierto tenía dos opciones: huir y no volver a mirar atrás, o adentrarse en él para no regresar jamás. El más recordado de los relatos era el de Tomás el leñador, un hombre fuerte y valiente que, según se decía, una noche de luna llena se emborrachó y se adentró en el camino, gritando que él iba a demostrar que todo era mentira. 3 días después regresó tambaleándose, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Nunca volvió a hablar con claridad, solo murmuraba una frase que nadie pudo entender del todo: el suelo respira, las piedras miran. Murió meses después, consumido por una fiebre que ningún médico pudo curar. Desde entonces, nadie volvió a reírse del mito. Matías había escuchado esa historia 1000 veces. Y a diferencia de otros, en lugar de asustarse, sentía un cosquilleo en la espalda cada vez que la recordaba. No podía aceptar que la gente viviera con miedo de algo que, en su opinión, debía tener una explicación lógica. ¿Qué había allí realmente? Un pantano oculto, animales salvajes, un asesino que se aprovechaba de los crédulos. Cada día que pasaba, su curiosidad crecía.
y cada advertencia que recibía lo acercaba más a la decisión que cambiaría su vida: internarse en el camino y descubrir la verdad por sí mismo. La decisión de Matías. Matías siempre había sido distinto al resto de los jóvenes del pueblo. Mientras los demás se conformaban con el trabajo en los campos, él pasaba horas leyendo los pocos libros que llegaban a la vieja biblioteca parroquial. Le fascinaban los mapas antiguos, los relatos de viajeros y todo lo que tuviera un aire prohibido. Su mente inquieta necesitaba respuestas, aunque eso lo pusiera en contra de la tradición. Su madre lo reprendía constantemente. «Hijo, no se juega con lo que no se entiende. Ese camino no es para los vivos». Matías, sin embargo, sonreía con ironía. «Madre, son cuentos para que los niños se porten bien. No puedo creer que gente inteligente como tú les dé tanta importancia». Pero dentro de sí mismo, algo más profundo lo empujaba. No era solo la curiosidad. Había tenido sueños recurrentes en los que caminaba entre la bruma, siguiendo un sendero que parecía llamarlo. En esos sueños siempre escuchaba su nombre susurrado por voces lejanas, como si el camino mismo lo reclamara. Una tarde, mientras trabajaba reparando cercas en las afueras del pueblo, Matías se detuvo y alzó la mirada. Allí, a lo lejos, entre los árboles, se distinguía la vieja cruz de piedra que marcaba el inicio del sendero maldito. No estaba tan lejos como había imaginado. Una especie de impulso irracional le recorrió el cuerpo. Sintió que ese día debía ser el elegido. Esa noche, durante la cena, anunció su decisión a su mejor amigo, Esteban. «Voy a entrar al camino», dijo en voz baja, como si temiera que las paredes escucharan. Esteban soltó la cuchara con brusquedad. «Estás loco. Nadie regresa igual de ahí, Matías. No puedes desafiar algo que ni siquiera entiendes. Precisamente porque no lo entiendo, debo hacerlo. ¿Acaso no te das cuenta de que vivimos encadenados a un miedo infantil? Quiero ver qué hay detrás de esa bruma. Si es peligroso, al menos lo sabré. Si no lo es, acabaré con un mito que mantiene a este pueblo atado al pasado». Esteban negó con la cabeza, con un sudor frío en la frente. «Ese camino no es como los demás. Mi abuelo lo recorrió una vez, mucho antes de que yo naciera. Nunca volvió a ser el mismo. Mi abuela me contaba que se despertaba en las noches gritando, que hablaba con gente invisible. Juraba que escuchaba pasos alrededor de su cama». Matías lo miró con seriedad, pero lejos de acobardarse, su determinación creció. «Entonces debo ir, no para burlarme, sino para comprender». La fecha quedó marcada en su mente. Eligió una noche sin luna, cuando el cielo se cubría de nubes densas y la bruma era más espesa. Preparó una linterna de aceite, un cuchillo y una pequeña libreta donde pensaba anotar cada detalle de su experiencia. Al caer la medianoche, salió de su casa en silencio. El pueblo dormía, salvo algunos perros que aullaron cuando lo vieron caminar en dirección al bosque. El aire estaba húmedo, cargado con ese aroma a tierra mojada que siempre precedía a la niebla. Cuando llegó a la cruz de piedra, Matías sintió un escalofrío. El monumento estaba cubierto de musgo y grietas, pero se mantenía erguido, como un centinela que advertía a los incautos. Detrás de ella, la bruma era tan espesa que parecía un muro sólido. Respiró hondo, apretó la linterna y dio el primer paso. El crujir de las hojas bajo sus botas resonó con fuerza en el silencio absoluto. Por un instante, tuvo la sensación de que alguien más lo acompañaba, aunque no veía nada. El camino había comenzado. La primera parte del camino. El sendero se abría frente a Matías como una herida en la tierra, estrecho y oscuro, flanqueado por árboles que se inclinaban hacia adentro, formando un túnel natural. La bruma no se disipaba con su linterna. Al contrario, parecía espesar la luz como si la tragara.
A cada paso el silencio se volvía más opresivo. El bosque alrededor debía estar lleno de animales nocturnos, pero no se oía el canto de un grillo ni el aleteo de un murciélago. Era como si todo ser viviente hubiera abandonado aquel lugar. Matías intentó convencerse de que era sugestión, pero pronto notó lo imposible. El suelo bajo sus botas no sonaba igual. Al principio era el crujir normal de hojas secas, pero poco a poco comenzó a aparecer un eco hueco, como si caminara sobre tablas viejas en lugar de tierra. El sonido no encajaba con lo que veía. Detuvo la marcha y encendió la linterna hacia atrás. La cruz de piedra ya no estaba. El inicio del camino había desaparecido tras un muro de bruma que se cerraba tras de sí. Un frío punzante recorrió su espalda, pero la determinación lo empujó a seguir. Sacó su libreta y escribió con letra temblorosa: al dar 20 pasos, la salida desaparece. No hay vuelta atrás. El sendero giró en una curva pronunciada, y fue entonces cuando notó las marcas. Los troncos de los árboles estaban grabados con símbolos que parecían letras, pero ninguna correspondía a un idioma conocido. Algunas tenían forma de espirales, otras recordaban a figuras humanas con los brazos extendidos. Lo más perturbador era que todos esos grabados parecían frescos, como si hubieran sido tallados recientemente, a pesar de que el pueblo afirmaba que nadie se atrevía a entrar allí desde hacía generaciones. Matías acercó la linterna a una de las marcas. La superficie brilló como si la savia aún estuviera húmeda. Tocó con la yema de los dedos y se sorprendió al sentir el calor como si el árbol respirara. El silencio se quebró de golpe. Un susurro, bajo pero claro, llegó directo a su oído izquierdo. «Sigue caminando». Matías se giró de inmediato alzando el cuchillo. No había nadie. La bruma se arremolinaba y por un instante creyó distinguir una figura delgada, quieta entre los árboles. Cuando parpadeó, había desaparecido. El corazón le golpeaba en el pecho, pero se negó a retroceder. «Esto no es más que un truco de la mente», se dijo en voz baja, intentando convencerse. Continuó andando. El sendero se hacía más estrecho y el aire más denso, obligándolo a respirar con esfuerzo. Comenzó a escuchar pasos detrás de él, perfectamente sincronizados con los suyos. Cuando se detenía, también se detenían. Cuando avanzaba, volvían a sonar. Apuntó con la linterna hacia atrás una vez más. Nada. El miedo lo apretaba por dentro, pero también lo impulsaba a escribir en la libreta: «El camino imita. No estoy solo». Entonces sucedió algo aún más extraño. Las piedras que cubrían el suelo comenzaron a brillar con un resplandor tenue, casi imperceptible. Matías se inclinó para ver mejor. Eran símbolos como los de los troncos, pero incrustados en las rocas, formando una especie de patrón. La sensación de que estaba caminando dentro de algo diseñado y no en un simple sendero natural lo estremeció. Aquello no era una parte común del bosque. Era un lugar construido, preparado, como si alguien, hace mucho tiempo, hubiera trazado el camino para cumplir un propósito específico. Mientras lo observaba, la voz volvió, esta vez más clara y más cerca. «Ya casi llegas». Matías levantó la linterna hacia adelante, y allí, al fondo entre la bruma, creyó ver la silueta de un altar de piedra. Matías avanzaba con pasos pesados, como si cada metro recorrido costara más esfuerzo que el anterior. La linterna iluminaba apenas unos centímetros de la bruma, que parecía espesa como humo. El altar seguía allí, lejano pero visible, esperándolo como una meta inevitable. El silencio era tan profundo que podía escuchar su propia sangre latiendo en los oídos. Entonces, de pronto algo quebró la quietud. Un llanto agudo, infantil, que provenía del bosque. Matías se detuvo en seco. El sonido era inconfundible, un niño llorando, suplicando ayuda. Pero aquello era imposible. No había familias viviendo cerca del camino.
Aún así, el instinto humano lo empujó a mirar entre los árboles. «¿Quién anda ahí?», gritó, su voz resonando en el vacío. El llanto se detuvo. La respuesta fue un murmullo ahogado, como si alguien repitiera su nombre desde la distancia. «Matías». El joven sintió cómo se le erizaba la piel. Nadie debía saber que estaba allí. «Muéstrate», ordenó con firmeza, aunque la voz le temblaba. Entre la bruma, algo se movió. Una figura pequeña, agazapada, salió lentamente de la penumbra. A medida que se acercaba, Matías distinguió que parecía ser una niña de no más de 8 años. Su vestido blanco estaba desgarrado y cubierto de lodo. El rostro estaba oculto tras el cabello enmarañado. «¿Estás perdida?», preguntó él, bajando un poco el cuchillo, pero sin confiar del todo. La niña levantó la cabeza. Sus ojos eran 2 pozos vacíos, completamente negros. Matías retrocedió instintivamente, tropezando con una raíz. La niña abrió la boca como para gritar, pero de ella no salió sonido alguno, solo un humo oscuro que se dispersó en el aire. Luego se desvaneció como si nunca hubiera estado allí. Respirando con dificultad, Matías escribió apresuradamente en su libreta: «El camino crea apariciones. No debo confiar en nada de lo que vea». Continuó andando, pero ahora con una sensación insoportable de que lo observaban. Cada sombra parecía moverse, cada árbol parecía inclinarse un poco más hacia él. Y entonces escuchó otro sonido, pasos, claramente distintos a los suyos, que se acercaban rápido. La linterna tembló en su mano cuando apuntó hacia adelante. Allí, a pocos metros, había una figura alta, demasiado alta para ser humana, con los brazos alargados y delgados como ramas secas. Su cuerpo estaba cubierto de un manto oscuro que se confundía con la bruma. La figura no caminaba, flotaba apenas sobre el suelo. «No estás solo», susurró una voz profunda que no provenía de ningún lugar visible, sino que retumbaba dentro de la cabeza de Matías. Él apretó los dientes, retrocediendo lentamente sin perder de vista a aquella cosa. El altar estaba cada vez más cerca, y con él la certeza de que todo lo que encontraba era apenas una prueba. La figura lo siguió unos pasos más, pero no lo alcanzó. En lugar de eso, extendió su brazo desproporcionado y señaló hacia el altar. Matías no necesitaba más señales. Sintió que la respiración le ardía, que el suelo vibraba bajo sus pies, como si tuviera pulso propio. El sendero lo empujaba hacia adelante, obligándolo a avanzar aunque su mente gritara que debía huir. Cuando finalmente estuvo a pocos metros del altar, algo cambió. El aire se volvió más cálido. El silencio absoluto se transformó en un murmullo de voces múltiples, cientos de voces susurrando en idiomas que no entendía. La piedra del altar brillaba con símbolos que parecían moverse, como si respiraran. Y en el centro, un libro esperaba. Cubierto de polvo y cuero oscuro, estaba perfectamente intacto, como si hubiera sido colocado allí recientemente. Matías dio un paso más. La bruma detrás de él se cerró por completo, y la sensación de que había cruzado un punto sin retorno lo paralizó. No había vuelta atrás. El silencio tras la tormenta de gritos era tan espeso que dolía respirarlo. Estábamos en lo alto de aquella torre que parecía palpitar como un ser vivo, y en el centro, sobre una losa de piedra tallada como un altar primitivo, el libro nos observaba. No era un objeto inerte, latía, respiraba, vibraba con cada uno de nuestros pasos. Matías, el más joven del grupo, temblaba. Su rostro estaba empapado de sudor y sus ojos parecían atraídos por el tomo maldito, incapaces de apartarse de él. «No lo toques», le advertí, aunque mi voz sonó débil, como si incluso mi advertencia estuviera siendo sofocada por la voluntad de aquel libro, pero Matías ya no nos escuchaba. Con un gesto lento, casi reverencial, extendió su mano.
El aire se volvió más frío, tanto que el aliento salió de nuestras bocas como niebla espesa. Cuando sus dedos rozaron la superficie de la cubierta, la torre entera vibró. El libro se abrió por sí mismo y un resplandor rojizo iluminó la sala. Las cadenas, que parecían de hierro, se movieron como serpientes y se enrollaron alrededor de los brazos de Matías. Él gritó, pero el sonido fue tragado por un rugido antiguo que surgió del altar. En las páginas, las figuras comenzaron a moverse. Eran aldeanos encadenados, mujeres y niños arrodillados frente a un ídolo imposible de describir, un ser sin forma definida, hecho de sombras y ojos. Todos clamaban en lenguas muertas y lo peor es que sus voces no estaban dentro del libro. Estaban allí, con nosotros, resonando en la sala. Mariela intentó arrancar a Matías, pero al tocarlo, retrocedió horrorizada. La piel de su brazo se estaba agrietando, como si se convirtiera en piedra. «¡Es el precio!», gritó Ernesto como si hubiera comprendido de pronto. El pueblo siempre lo supo. Yo apenas podía sostenerme en pie. Las paredes de la torre se cubrieron de símbolos ardientes, idénticos a los del camino, idénticos a los que vimos en las visiones del libro. Y entonces lo entendí. No era una torre común, era un altar, y aquel libro no era un simple objeto, era la llave. La voz profunda volvió a retumbar. Se me ofreció hace siglos, y ahora reclamo lo que me pertenece. Matías, en un último esfuerzo consciente, nos miró. Sus ojos suplicaban ayuda, pero su cuerpo ya no le pertenecía. Del suelo emergieron raíces negras que lo sujetaron al altar como si fueran cadenas vivientes. El libro se cerró de golpe, atrapando su mano dentro. Un chorro de sangre se extendió por las grietas de la piedra, iluminando los símbolos con un resplandor carmesí. La torre rugió y comprendimos que lo que el pueblo siempre había temido estaba ocurriendo, el despertar de lo que dormía bajo ese lugar. El viento afuera se volvió un grito constante. Los árboles se doblaban como si huyeran de algo invisible. En el valle, luces aparecieron como si miles de antorchas encendidas se aproximaran. Pero no eran hombres. Eran sombras marchando, sombras que regresaban. Nosotros estábamos atrapados y Matías ya no era Matías. El despertar en el valle, el grito de la tierra rompió la noche. No fue un temblor común, sino un rugido visceral que nos atravesó los huesos. El altar brillaba con un fulgor rojo y el cuerpo de Matías era apenas una sombra atrapada en las cadenas del libro. Sus ojos, sin embargo, seguían abiertos y en ellos ya no quedaba humanidad. «¡Tenemos que salir!», gritó Mariela jalándome del brazo. Corrimos hacia la escalera en espiral, pero cada peldaño vibraba como si tratara de arrojarnos al vacío. El aire estaba impregnado de un olor metálico, como hierro quemado. Ernesto, que bajaba delante de nosotros, tropezó y casi cayó, pero logró aferrarse a la baranda, aunque su mano quedó marcada con símbolos incandescentes que parecían quemar la piel desde adentro. Cuando al fin llegamos a la base de la torre, la escena nos paralizó. El valle entero estaba despierto. Las sombras que antes creíamos alucinaciones ahora se erguían, densas, palpables, caminando como ejércitos olvidados. Eran figuras humanas, pero desprovistas de rasgos, solo huecos donde deberían estar los ojos y bocas abiertas en un lamento sin sonido. El pueblo a lo lejos ardía con luces extrañas. No eran hogueras ni lámparas, eran destellos que ascendían del suelo, como si las casas mismas expulsaran la oscuridad que habían guardado durante siglos. «El camino era el sello», murmuró Ernesto jadeante. «Y lo hemos roto, no sabíamos hacia dónde correr. Cada dirección estaba rodeada de aquellas sombras que avanzaban en filas interminables. Sin embargo, fue el cielo lo que nos hizo comprender la magnitud del desastre. La luna estaba cubierta por una grieta negra, como si alguien hubiera rasgado el firmamento con un cuchillo.
y de esa grieta descendían hilos de luz oscura que se enroscaban en la torre. Mariela se tapó los oídos desesperada. Escúchalos, son niños, son ancianos, todos los que desaparecieron. Tenía razón. Entre aquel coro silencioso de sombras, comenzamos a reconocer voces, susurros familiares. No eran gritos lejanos, eran voces que hablaban dentro de nuestras cabezas, llamándonos por nuestro nombre, prometiendo descanso si nos uníamos a ellos. Yo sentí las rodillas ceder, una atracción irresistible hacia aquella multitud sin rostro. Fue Ernesto quien me sujetó con los ojos desorbitados. No los mires, si los miras, entras con ellos. Retrocedimos hasta el borde del bosque, donde el camino de símbolos aún brillaba débilmente. Era como si las marcas intentaran contener aquello que ya se desbordaba, pero cada símbolo se apagaba uno tras otro, como brasas muriendo bajo la lluvia. Entonces, una figura surgió entre las sombras, Matías, o lo que quedaba de él. Caminaba erguido, pero su piel se había convertido en una superficie oscura, cubierta de grietas rojas que pulsaban como venas de fuego. En su pecho aún estaba incrustado el libro, abierto en una página donde símbolos se movían como gusanos vivos. Su voz ya no era suya. Era más profunda, más antigua. El camino está abierto y no volverá a cerrarse. A sus espaldas, el valle tembló otra vez, y de la grieta del cielo comenzó a descender algo enorme, imposible de medir, como una columna de sombras entrelazadas con ojos que parpadeaban en direcciones contrarias. No era un dios, no era un demonio, era algo más viejo, algo que había esperado siglos por este momento. Y nosotros éramos los únicos que lo habíamos visto con vida. Corrimos. No había otra opción. El bosque parecía interminable, y sin embargo, sabíamos que cada paso que dábamos era observado por miles de ojos invisibles. Detrás de nosotros, el valle se sacudía como si estuviera vivo. La torre temblaba, y el ser que descendía por la grieta del cielo seguía extendiendo sus brazos oscuros, abarcando el horizonte entero. Mariela tropezó con una raíz y cayó al suelo. Ernesto y yo la levantamos a la fuerza, aunque ambos estábamos exhaustos. Sus lágrimas surcaban un rostro ennegrecido por el polvo. ¿A dónde vamos?, sollozó. No hay salida. Y tenía razón. El bosque nos devolvía a cada paso al mismo lugar, símbolos tallados en los troncos, piedras con marcas idénticas a las del camino, raíces en forma de espirales. Como si estuviéramos atrapados en un círculo eterno. Detrás, las sombras avanzaban, no corrían, no necesitaban hacerlo. Simplemente caminaban y el mundo se torcía a su paso. Los árboles se doblaban hacia ellos como si fueran atraídos por una fuerza gravitatoria y el aire se volvía más espeso. Ernesto gritó de pronto, señalando hacia un claro. Allí, entre la maleza, se abría un sendero iluminado débilmente por la luna que aún resistía. Era distinto, sin símbolos, sin marcas, un camino limpio, una salida. Corrimos hacia allí como náufragos desesperados. El suelo se volvió más firme y por primera vez sentí que las sombras quedaban atrás. Sin embargo, justo cuando creímos que la salvación estaba a nuestro alcance, escuchamos nuevamente su voz. La de Matías. Resonó desde todas partes, como un eco en el viento. No hay escapatoria. El camino los eligió, y nadie abandona lo que le pertenece. El sendero frente a nosotros comenzó a torcerse. No era ilusión. Lo veíamos alargarse como si el bosque mismo lo estirara, alejando la salida cada vez más. La desesperación me caló los huesos. Mariela se detuvo, jadeante. Si seguimos corriendo, moriremos igual. Tenemos que enfrentarlo. Ernesto la miró con furia, aunque en sus ojos había algo más. Resignación. ¿Enfrentar qué? Eso,
Señaló hacia el cielo, donde la grieta se abría aún más, dejando caer filamentos de oscuridad que atravesaban los árboles. No podemos luchar contra algo que ni siquiera debería existir. La tierra volvió a temblar. Nos aferramos unos a otros, mientras del suelo emergían brazos de sombra, manos deformes que intentaban sujetarnos por los tobillos. Ernesto desenvainó el machete que llevaba para abrirse paso en la maleza y comenzó a golpear aquellas extremidades que se disolvían como humo al ser cortadas, solo para volver a surgir segundos después. Yo sentí el suelo vibrar bajo mis pies. Entonces lo comprendí. No estábamos huyendo por un bosque, sino caminando sobre algo vivo, algo que despertaba bajo nosotros. En medio de la confusión, escuchamos un sonido diferente, campanas, lejanas pero reales, campanas que repicaban desde el pueblo. Mariela se aferró a mi brazo. «Alguien más está vivo. Tenemos que regresar». La idea me pareció absurda, volver hacia el corazón del horror, pero las campanas repicaban con fuerza y en ese instante las sombras parecieron retroceder como si aquellas notas las hirieran. Ernesto dudó apenas un segundo, luego asintió. «El pueblo es la clave». Nos giramos hacia atrás, corriendo nuevamente en dirección al valle. Cada paso era una lucha contra el instinto que nos gritaba escapar, pero sabíamos que la única salida estaba allí, en el lugar maldito donde todo había comenzado. Y mientras nos acercábamos, vimos el fuego. Las casas ardían en llamas verdes, y en la plaza central, junto a la iglesia, cientos de sombras rodeaban algo, un campanario que resistía, con una campana que seguía sonando sola, sin manos humanas que la tocaran. Fue entonces cuando comprendimos la verdad. No eran los vivos quienes la hacían sonar. El campanario y la verdad del pueblo. Nos acercamos al pueblo con cautela, con el corazón latiendo tan rápido que sentía que se nos iba a salir del pecho. La bruma, que hasta ese momento había sido nuestro enemigo, parecía retroceder ante el repiqueteo de la campana. Cada campanada resonaba en nuestras cabezas, pero también en el aire, vibrando a través del valle y las casas en ruinas. Mariela me tomó del brazo con fuerza. «No entiendo por qué nos protege la campana». No tuve respuesta inmediata. Lo único que podía hacer era observar. Mientras nos acercábamos, el miedo comenzaba a mezclarse con un sentimiento más profundo, algo que no era solo terror. Era reconocimiento, como si todo en el pueblo, todo lo que vimos y sentimos desde que entramos en el camino, estuviera conectado. El campanario estaba intacto, rodeado por sombras que no podían tocarlo. Era como un escudo, una barrera que mantenía lejos el verdadero horror que despertamos en la torre. A su alrededor, símbolos antiguos estaban grabados en la piedra, idénticos a los del camino y el altar. Pero esta vez no brillaban, parecían dormidos esperando. «Ese campanario», susurró Ernesto. «Siempre estuvo aquí, siempre sonó, incluso cuando nadie lo tocaba. La gente del pueblo lo llama la vigía». Mariela frunció el ceño. «¿Vigía de qué?» «De nosotros», respondí. «Del camino, de lo que liberamos». Avanzamos por las calles destruidas, esquivando sombras que nos observaban desde los rincones. Entonces lo vimos. Antiguos habitantes del pueblo, los ancianos que desaparecieron hace décadas, sentados en las ruinas de las plazas, con los ojos cerrados y en silencio. No parecían vivos, pero tampoco muertos. Algo entre la vigilia y el sueño eterno. Mariela, con voz temblorosa, preguntó: «¿Qué es lo que mantiene al pueblo maldito?» Ernesto señaló al campanario. «La campana. Su sonido mantiene el sello. La historia del pueblo lo decía, pero nadie entendía cómo. Cada vez que alguien entra al camino, cada vez que toca el libro o despierta la torre, el sello se debilita. El camino cobra fuerza, y si la campana dejara de sonar, todo se liberaría.
Nos detuvimos ante la iglesia, donde la campana estaba suspendida por cuerdas que parecían invulnerables al tiempo. De repente, los susurros que nos perseguían desde la torre se intensificaron, pero no podían cruzar la barrera invisible que emitía cada campanada. Matías, o lo que quedaba de él, permanecía en el altar, prisionero del libro, atrapado entre nuestro mundo y aquel abismo que despertamos. «Tenemos que salvarlo», dijo Mariela con determinación. «No podemos dejarlo ahí, no podemos tocarlo sin destruir la campana», le advertí. «Si lo hacemos, liberaremos lo que está dormido desde siglos». Un coro de voces surgió del pueblo, como si todos los ancestros nos hablaran a la vez. El camino solo se cierra cuando el sacrificio se reconoce y la vigía resuena. Comprendimos entonces la verdad. No era un castigo arbitrario ni un mito inventado para asustar niños. La maldición del pueblo y el camino estaba contenida por la campana, por el conocimiento de los ancestros y por la vigilancia constante de cada generación. Matías había tocado el libro, desatando la amenaza, pero había una manera de contenerla, una manera que requería un acto de valor absoluto. «Si queremos salvarlo», dije, «tendremos que caminar hasta el altar nuevamente y enfrentar lo que sea que habite en ese libro. Y la campana, debemos mantenerla sonando mientras lo hacemos». El viento se calmó un instante, como si esperara nuestra decisión. Las sombras retrocedieron ligeramente, pero la torre seguía brillando al fondo, testigo de lo que habíamos desatado. No había tiempo que perder. La noche estaba viva y la bruma nos recordaba que cada segundo contaba. Matías no podía esperar más y nosotros tampoco. Con determinación nos preparamos para volver a cruzar el camino de símbolos, conscientes de que esta vez no solo enfrentábamos lo desconocido, enfrentábamos el corazón mismo del secreto olvidado del pueblo. El regreso al altar y la confrontación final. Nos adentramos nuevamente en el bosque, siguiendo el sendero de símbolos que parecía alargarse y retorcerse a cada paso. La bruma nos rodeaba, espesa y fría, y los susurros del camino resonaban en nuestras mentes como advertencias desesperadas. Sabíamos que no había marcha atrás. El destino de Matías, del pueblo y quizá del mundo estaba en nuestras manos. La torre brillaba al fondo, un faro oscuro que nos recordaba lo que desatamos. Cada paso que dábamos era acompañado por sombras que se alargaban y se deformaban, intentando alcanzarnos. La campana del pueblo seguía sonando, vibrando a través del valle, pero por primera vez percibimos que su poder no era absoluto. Las sombras se retorcían, buscando fisuras, tratando de atravesar el aire mismo. «Mantengan la campana en sus mentes», dijo Mariela. «Recuerden que es nuestra protección». Llegamos al altar. Matías estaba allí, prisionero del libro que parecía tener vida propia. Su cuerpo era apenas una silueta oscura, con grietas rojas que pulsaban como venas de fuego. Al abrir el libro, las figuras de aldeanos, atrapados en rituales antiguos, comenzaron a moverse, girando alrededor de él como si estuvieran vivos. «¡No!», gritó Ernesto apuntando con el machete a las sombras que emergían del suelo. «¡No dejaremos que se lo lleven!». Yo di un paso adelante, recordando las palabras de los ancestros. El camino solo se cierra cuando el sacrificio se reconoce y la vigía resuena. Debíamos actuar con determinación, y lo hicimos. Mariela y yo nos colocamos a ambos lados del altar, sujetando firmemente el libro mientras Ernesto golpeaba las cadenas que lo aprisionaban. De pronto, la torre tembló y el viento gritó como si la misma naturaleza protestara. Las sombras se abalanzaron, pero la vibración de la campana las detenía cada vez que resonaba en nuestra mente. Era un equilibrio precario, un paso en falso y todo sería consumido por la oscuridad.
Con un esfuerzo sobrehumano, logramos abrir el libro lo suficiente para liberar la mano de Matías. Él cayó al suelo, temblando pero consciente. Su mirada estaba llena de terror y comprensión. «Tenemos que cerrar el libro», dijo con voz débil pero firme. «Si lo dejamos abierto, lo que despertamos nunca descansará». Juntos, empujamos el libro hacia la losa del altar, pronunciando las palabras inscritas en los símbolos del camino. Un rugido profundo llenó el aire y por un instante pensé que el mundo se desmoronaría. Pero la campana seguía sonando, vibrando a través del valle y algo comenzó a retroceder. Las sombras, los ecos del sacrificio, los susurros de los aldeanos atrapados. Todo regresaba al libro, sellándose una vez más. La torre dejó de brillar y la bruma comenzó a disiparse. Matías, temblando, se apoyó en nosotros. «Lo conseguimos», susurró. «Lo conseguimos». Sin embargo, la experiencia nos dejó marcas profundas. Sabíamos que aquel camino, aquel libro y la torre no desaparecerían. Siempre estarían allí, esperando a los incautos, esperando a los que no respetaran la vigilancia del pueblo y la campana que mantenía el sello. Miramos hacia el valle. El pueblo permanecía en silencio, sus casas todavía en ruinas, pero la sensación de maldición estaba contenida. Habíamos sobrevivido, pero con la certeza de que algunos secretos, por más que intentes olvidarlos, nunca mueren realmente. El camino de regreso fue silencioso. Cada uno de nosotros estaba perdido en sus propios pensamientos, recordando las sombras, los susurros y el horror que nos había perseguido desde que cruzamos aquel sendero. La noche había terminado, pero su sombra permanecía en nosotros, indeleble. Epílogo y el legado del camino. El amanecer iluminó el valle con una luz fría, casi triste. El bosque, que la noche anterior había sido un laberinto de sombras y susurros, parecía dormido, pero no en paz. Sabíamos que la torre, el altar y el libro seguían allí, aguardando a quienes no respetaran la advertencia. Matías caminaba delante de nosotros, aún con cicatrices visibles de la experiencia. Su mano derecha temblaba, recordando el peso de la oscuridad que había contenido. Mariela y Ernesto lo seguían en silencio, cada uno sumido en su propia reflexión. Nadie hablaba. Las palabras parecían inútiles después de todo lo que habíamos vivido. Al regresar al pueblo, las casas en ruinas lucían más serenas. El repiqueteo de la campana todavía resonaba, un recordatorio constante de que la vigía seguía activa, que la maldición permanecía contenida, pero nunca destruida. Los ancianos que desaparecieron en el pasado aún descansaban en silencio, y las sombras parecían haberse retirado, aunque no desaparecieron por completo. «Nunca debemos hablar de esto», dijo Mariela con voz baja. «Si alguien intenta cruzar el camino sin respeto, lo que despertamos volverá». Ernesto asintió. «Algunos secretos están destinados a permanecer olvidados». Matías, con un suspiro pesado, se acercó a la campana. La tocó con delicadeza y por un instante el sonido reverberó más fuerte, como un pacto renovado entre nosotros y lo que dormía bajo la torre. Esto es nuestra responsabilidad», murmuró. «Mantener el sello, mantener el camino vigilado». Salimos del pueblo y por primera vez en días respiramos aire libre sin que la sensación de ser observados nos paralizara. El camino detrás de nosotros parecía común, solo un sendero de tierra y piedras. Pero todos sabíamos la verdad. Aquel camino, la torre y el libro existían más allá de nuestra comprensión, y siempre lo harían. Mientras nos alejábamos, el repiqueteo de la campana se hizo más lejano, pero resonaba en nuestras mentes. Los secretos del pueblo permanecían intactos, y nosotros éramos los guardianes de aquello que el tiempo había olvidado. El bosque, la torre y el altar continuaban allí, esperando
esperando a quienes osaran desafiar los límites de lo desconocido, esperando a quienes olvidaran que hay caminos que no deben recorrerse, caminos cuyos secretos nunca mueren. Y así, con la luz del amanecer bañando nuestras sombras, entendimos que la verdadera lección no era solo sobrevivir, era recordar. Recordar que algunos secretos son demasiado antiguos y demasiado poderosos para ser ignorados, y que, aunque caminemos por la vida pensando que estamos a salvo, la sombra de lo olvidado siempre nos sigue, silenciosa, esperando el momento en que volvamos a mirar hacia atrás. Si esta historia te estremeció, no olvides suscribirte a Leyendas Misteriosas con el Casca 61, dejar tu like y compartirla. Así más valientes se atreverán a descubrir los secretos que pocos se atreven a contar.